Bienvenidos a la sesión número 28 del seminario Repensar la Bioquímica. En esta ocasión me acompaña Gabriela Leticia Araujo Bernal, que es estudiante del Instituto Politécnico Nacional en el CECIT 11 Wilfrido Maceu y forma parte del programa de formación de investigadores. Bienvenida, Gabriela. Gracias, maestra. Es un placer, doctor, maestra, estar aquí acompañándolos y claro, de manera que yo apoye dando un diferente punto de vista acerca de las nuevas investigaciones educativas. Gracias. En esta ocasión también nos acompaña un investigador que tuvo a bien aceptar nuestra invitación y es el doctor Sergio Torres Ochoa, docente investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien entablará con nosotros un fructífero diálogo con base en las relaciones con el aprendizaje, relacionadas con el aprendizaje y procesos cognitivos en ciencias. Bienvenido, doctor. Si gusta decir algunas palabras. Adelante. Okay. Y con ello damos paso a la videosemblanza de la trayectoria del doctor Sergio. Adelante, por favor. Sin tener clara la delimitación entre memoria y aprendizaje, socialmente se induce a que la enseñanza constituya un canal comunicativo para que diferentes sujetos alcancen aprendizajes semejantes y que se evoque a su memoria para constatarlos. De ahí que se adjudique a la escuela el papel de promover el conocimiento científico para que de manera general el aprendizaje adquiera un sentido de comprensión del entorno, tal y como lo percibe el sujeto científico que genera su propio conocimiento. Y es que la información científica eleva la calidad de las interpretaciones y representaciones que asimila la memoria y la propia capacidad de aprendizaje de esas personas. La correlación entre la estructura lógica del discurso científico y la organización de la información en el cerebro es una real posibilidad para desarrollar la propia capacidad de aprendizaje. Por tanto, un proceso de enseñanza fundado en la sistematicidad de la ciencia está en coincidencia con los procesos de generalización neurofisiológica del conocimiento que integran la memoria y el aprendizaje, esto es, como diferentes estructuras cerebrales participan integralmente. Así lo plantea el doctor Sergio Rodolfo Torres Ochoa en Aprendizaje y Procesos Cognitivos en Ciencias, texto que el autor ha publicado en torno a la educación en ciencias biológicas, una de sus principales líneas de investigación. Químico-biólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialidad en investigación educativa en la Universidad Autónoma de Morelos, Sergio Torres Ochoa es maestro en enseñanza superior por la UNAM y doctor en pedagogía por la misma institución. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la actualidad es también profesor de maestría en Educación en Ciencias Naturales del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ha sido profesor titular de Bioquímica y Biología Celular y Molecular en la Facultad de Biología. Profesor adjunto de maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias, en su modalidad virtual, en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica en Querétaro, asesor invitado de maestría en Docencia en Ciencias Sociales y maestría en Educación en Ciencias Naturales del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Metodología de la Investigación. Entre las distinciones que ha recibido se encuentra el perfil PROMEP, reconocimiento nacional que otorga la SEP a profesores de tiempo completo con docencia e investigación con perfil deseable para instituciones de educación superior con vigencia a 2015. El doctor Sergio Torres Ochoa pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a la Red Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guatemala. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recordamos la dinámica
de la participación. En la primera media hora daremos un diálogo Gabriela y yo con el doctor Sergio Torres, y en la segunda parte nos conectaremos, o más bien nos enlazaremos con las diferentes sedes para que cada una de ellas haga una pregunta directa a nuestro invitado. Posteriormente daremos paso a las diferentes preguntas que ustedes nos han hecho llegar al foro en línea, las direcciones de las diferentes páginas donde pueden encontrar los enlaces, como www.riem.mx, estarán apareciendo en los cintillos de la pantalla. Bien, entonces esperaremos que las conexiones ya estén listas. Gabriela, ¿quiénes están conectados con nosotros? Se encuentra la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Zacatecas. También se encuentra con nosotros el CECIT 6. Se encuentra con nosotros también la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Zacatecas y me parece que de Guanajuato, al igual que el CECIT 16, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que se ubica en Hidalgo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bien, Gabriela, ¿qué te parece si damos inicio al diálogo con el doctor Sergio con nuestra primera pregunta? Doctor Sergio, en su artículo que titula Una aproximación a la biología de la comprensión, nos da a conocer una relación parcial entre el conocimiento y las posturas sobre la teoría cognitiva. Para ello, me permito hacerle esta pregunta. ¿De qué manera el conocimiento científico puede llegar a ser parte de nuestra conducta? ¿Y qué relaciones encontró en cuanto a la organización de información y cambios cognitivos? ¿Nos escucha? Sí. Sí, ya. Y se cortó exactamente la pregunta de Gabriela. Por favor, Gabriela, ¿podrías repetirla? Puede llegar a formar parte de la conducta o de nuestra conducta. Bien, gracias por la pregunta y también agradezco la invitación, la presencia de ustedes, maestra Virgen, y de ti, Gabriela. Es un gusto estar acá. Y respecto de la pregunta concreta y que tiene que ver con la conducta y el conocimiento científico, para eso hay que remitirse a ideas generales sobre el aprendizaje. Se tiene más o menos establecido que el aprendizaje se manifiesta en cambios de conducta. Esto es un indicador muy superficial, por decirlo de alguna manera, aproximativo, pero es real. El hecho de que observemos un cambio de conducta en una persona, podemos asumir que es producto de algún aprendizaje. Ahora, cuando el aprendizaje está relacionado con el conocimiento científico, esto tiene otras implicaciones más profundas. La teoría cognitiva ayuda a incursionar en esta área. Si partimos de que, como dice la teoría cognitiva, la construcción del conocimiento científico obedece a la conformación de estructuras lógicas en la corteza cerebral, eso significa que el aprendizaje involucrado ahí es sumamente complejo, donde se asume, por
porque también no hay más que asumirlo, las relaciones lógicas son fundamentales. Ese conocimiento abstracto, donde las relaciones son más importantes que los hechos mismos, complejiza el problema del aprendizaje. De ahí que la definición de Piaget suena bastante apropiada en términos de que se habla de una asimilación del conocimiento. Es decir, el conocimiento se incorpora y se asimila. Si eso lo equiparamos con aprendizaje, entonces podríamos decir que entonces sí, el aprendizaje en el conocimiento científico es más que la expresión de conductas. Es la jerarquización de conceptos o ideas en relaciones lógicas que permiten expresarse. Y la única manera que tenemos de expresarlas es a través del lenguaje. De ahí que la gramática adquiera una gran importancia a la hora de descubrir cómo se muestra un aprendizaje del orden científico. Entonces quiere decir que no solo esperaremos que el aprendizaje científico se manifieste en diversas conductas del sujeto, en que lo manifieste, como se dice, en la práctica, en las habilidades adquiridas, sino que éstas vayan de la mano, en concordancia, con una estructura gramatical expresada en el lenguaje, en nuestro caso el español, y que de esa manera podamos tener una idea de cómo el aprendizaje está manifiesto. Sin embargo, hay que puntualizar que aquí estoy equiparando aprendizaje con asimilación de conocimiento, pero de acuerdo a la teoría cognitiva no son equiparables totalmente. El aprendizaje está referido a estructuras cognitivas también, pero estructuras de otro orden, estructuras neuronales de otro orden. Así, por ejemplo, uno aprende a manipular una herramienta, a manejar bicicleta, a escribir. Y aquí hay conexiones neuronales que, además de complejas, involucran a la estructura motora. Pero cuando hablamos del conocimiento científico, estamos hablando más de conceptos, algo más ligado a lo propiamente cognitivo, donde las habilidades son importantes, pero no son fundamentales. Entonces, es algo muy complejo, pero que está en la búsqueda de discernir exactamente cómo va separándose o delimitándose la diferencia entre la asimilación del conocimiento, el aprendizaje, y el campo científico cae más en el primero, es decir, en la asimilación del conocimiento, y ahí las conductas tienen, por decirlo de alguna manera, un valor secundario. Podríamos decir otras cosas, pero digamos que esa sería una respuesta inicial. Gabriela. Doctor, en cuanto a la asimilación del conocimiento que nos menciona es un proceso complejo, en los documentos también nos menciona acerca de la cultura científica, de la sociedad propiamente. Así es que mi inquietud va en el sentido de quién es o quiénes somos, si estamos involucrados en ello, los responsables de esta cultura científica. También los docentes, o qué parte de la sociedad está involucrada como responsable de esta cultura científica, y qué ventajas o desventajas proporcionan en el aprendizaje de una disciplina particular como es la bioquímica. Sí, maestra. La cultura científica, como todo concepto cultural, es muy amplio. Y podríamos identificar diversos protagonistas que cumplen un papel importantísimo en esa cultura. Por supuesto, son de primer orden los divulgadores de la ciencia,
dentro de los que encontramos diferentes estamentos como los periodistas o científicos que también se dedican a divulgar lo que hacen, y escritores de ciencia ficción, etc. También los propios científicos, indudablemente, son un pilar fundamental de la cultura científica, pues ellos son quienes generan el conocimiento, quienes producen ciencia, y producir ciencia es equiparable a generar conocimiento. De ahí pues que hay varios sectores importantísimos en la cultura científica. Pero el tercer sector que para mí es muy relevante y que usted acaba de mencionar, que es el sector docente, además de ser también fundamental como los otros dos que acabo de mencionar, tiene unas características que no necesariamente los otros poseen. El docente está profesionalmente obligado a desarrollar procesos de formación, es decir, además de comunicación, de involucramiento en que otros sujetos asimilen conocimiento. El divulgador científico está muy comprometido con la comunicación, indudablemente, y el científico en la práctica de la ciencia. De ahí que el papel del docente sea integrar esos dos mundos, el de la comunicación y el de la práctica. De ahí que la exigencia a un docente es que tiene que ser un comunicador, como lo es un divulgador, y de alguna manera un practicante de la ciencia. A lo mejor las oportunidades de la mayoría de los docentes, no solo en las universidades, sino en otros niveles educativos, no sean las óptimas para desarrollar la ciencia. No todos los docentes tienen acceso a laboratorios o ni siquiera al tiempo para el ejercicio de la ciencia. Sin embargo, su propia labor del aula, su propia función formativa, los obliga a estar inmersos en la práctica científica, a lo mejor en una ciencia casera de un nivel sencillo, no muy ambicioso, pero es necesario, es importante. Cuando el docente cumple tiene esas características de practicante de la ciencia, conocedor de la ciencia y un buen comunicador, esto es lo que llamamos un docente de la ciencia. Entonces, bajo esa perspectiva, si es correcta como la estoy planteando, el docente tiene un papel fundamental en el desarrollo y la gestión de la cultura científica. Visto así, la cultura científica fundamentalmente se da dentro del aula, fundamentalmente se da a partir de las estructuras escolares. No es casualidad que el currículum de todos los niveles educativos en la actualidad se fundamente principalmente en los conocimientos científicos. Hay intereses e intenciones que tratan de alejar a la escuela de la ciencia. Hay sectores muy poderosos que han intentado desviar o por lo menos disminuir la importancia de la ciencia en el aula. Sin embargo, el grueso de la población, la mayoría de los gobiernos en el mundo, las leyes que rigen las educaciones actualmente, tienen claro que la ciencia juega un papel primordial. Entonces el docente en ese ámbito curricular de conocimiento científico en todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario, juega un papel importante en la consolidación de la cultura científica. Si no lo tomamos muy en cuenta, si hacemos caso omiso de esa importancia, entonces la cultura científica entrará en franco deterioro, como ya se observa en algunas áreas, en algunos conocimientos propios que se desarrollan dentro de la escuela. Hay ciencias que se podría llamar descuidadas, que no ofrecen lo que tendrían que ofertar a sus alumnos, y estos alumnos, por decirlo menos,
tienen deficiencias en la asimilación del conocimiento científico en algunas áreas, dependiendo de la latitud donde uno se encuentre. Hay muchos ejemplos en México de cómo hay áreas científicas que realmente están descuidadas en la escuela. Si logramos consolidar la escuela, se consolida la cultura científica. Y un pueblo, una sociedad con una cultura científica estable, desarrollada, con un punto crítico, por lo menos, de conocimientos científicos en su población, es una sociedad que tiene que ver al futuro de otra manera, más optimista, con más posibilidades de encontrar soluciones a los problemas. La ciencia es el único camino que tenemos actualmente para enfrentar la problemática tan diversa que enfrenta el mundo, desde lo ambiental, lo industrial, lo económico, lo político. La ciencia es la herramienta por excelencia para aproximarse a la problemática. Así que la cultura científica viene a ser una estrategia fundamental en las sociedades actuales. Y la escuela juega un papel preponderante ahí. Esa sería mi respuesta, maestra. Durante este proceso de formación en el aula, nosotros tendemos como estudiantes a tener un concepto erróneo de lo que es la memoria. Y ahora entiendo con su documento de referencia que lo asociamos con una capacidad de registro y de codificación y recuperación de la información. Los conceptos que se abordan en química, que es base fundamental de la bioquímica, son difíciles de definir y encontrar relaciones entre varios conceptos. Mi pregunta es, ¿cómo plasmar en la planeación didáctica necesaria para un docente durante este proceso de formación la idea de llevar interpretaciones y representaciones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? Creo que... ¿Se plasmó la imagen? Sí. ¿Nos están escuchando? ¿Michoacán? Se cortó la comunicación con la Universidad de Michoacán. Por favor, si podemos restablecer la comunicación con el doctor Sergio. ¿Me escuchan? Sí, adelante, profesor. ¿Escuchó la pregunta, profesor? No, se volvió a cortar la pregunta, Gabriela, por favor. Sí, por supuesto. Mi pregunta va relacionada al concepto erróneo de la memoria y que, bueno, que lo vamos enfocado a la química, que es base fundamental de la bioquímica, y que no todos los estudiantes tienen la capacidad de poder encontrar relaciones entre estos conceptos, dado que es un poco complicado. La pregunta es, ¿cómo plasmar en la planeación didáctica necesaria para un docente durante el proceso de formación la idea de elevar interpretaciones y representaciones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? Gracias, sí, ahora sí escuché. La respuesta es prácticamente imposible de tenerla, pero ya que es una pregunta concreta, intentaré dar una idea bajo mi propia experiencia y lo que he encontrado. Para empezar, voy a señalar que un estudio que estamos realizando actualmente en la escuela secundaria sobre el aprendizaje de las ciencias, encontramos, entre otras cosas, que la química es el mayor problema para el aprendizaje. Y con auxilio de algunas lecturas también, no lo descubrimos nosotros, pero sí con auxilio de la literatura especializada, llegamos a la conclusión de que una explicación, no total, pero parcial de este problema, es que la química es fundamentalmente abstracta. La ejemplificación,
las paráfrasis o las formas de acercar al alumno a las ideas de la química no se encuentran con facilidad en el mundo real. Tenemos que hacer uso de imágenes, de simbologías que son abstracciones en sí mismas. No así la física está referida al mundo real, entonces los ejemplos, las metáforas que se pueden usar en la física son observables, están a la vista, puede utilizarse objetos de la vida real. En el caso de la química, son simulaciones todas. Asumimos que un objeto simula al átomo. Asumimos que dos objetos interconectados con un tubo simulan un enlace químico. Asumimos que un objeto elaborado por computadora que muestra volumen y ciertas dimensiones está simulando una molécula de proteína, etc. Esas simulaciones hacen referencia a abstracciones de abstracciones, lo cual, de acuerdo a teoría cognitiva, es un gran problema para el aprendizaje en un sujeto que requiere conocimiento previo. De ahí que las condiciones en que, para contestar la pregunta, las condiciones en que se pueden desarrollar estructuras didácticas propicias para la química y consecuentemente también para la bioquímica son sumamente difíciles. Pero hay una respuesta en la cognición que nos ayuda, y es utilizar conceptos básicos. Es decir, como el artículo que hacían referencia hace rato ustedes mismas, la propuesta es minimizar los contenidos, al contrario de lo que las tendencias generales en nuestras áreas de la ciencia, de la química y la bioquímica, en una obsesión, una necesidad de los docentes, de los profesores, de los investigadores, en aumentar los contenidos, aumentar el tiempo de enseñanza, incrementar los semestres, los años, las carreras, con tal de cubrir al mínimo de los requerimientos, de conocimientos que se les pide a los estudiantes. Aquí la propuesta podría parecer herética o imprudente, es lo contrario, es reducir al mínimo el conjunto, si se quiere, el número de conceptos que se van a trabajar en un curso, en un seminario, en una materia. Eso sí, se requiere que esos conceptos básicos sean seleccionados cuidadosamente. Y de acuerdo a la teoría cognitiva, estos pueden ser la base de estructuras futuras para establecer relaciones lógicas con el futuro conocimiento que seguramente llegará al sujeto, así como la ciencia está produciendo gran cantidad de conocimiento continuamente, y esto no va a parar pronto. Es de asumirse que el desarrollo futuro de ese estudiante, incluso como profesional más adelante, será de una carga de conocimientos que lo va a abrumar. Pero si tiene una red de estructuras conceptuales básicas, que esa sería la estrategia didáctica en el aula, será suficiente como para establecer el conocimiento previo que la exigencia científica del futuro le va a plantear. En síntesis, la propuesta es que la estructura curricular de un programa de química o de bioquímica se reduzca al mínimo de conceptos que sean los considerados básicos para el entendimiento del significado del tema, del contenido de que se va a tratar. Por ejemplo, la glucólisis, o por ejemplo, un curso completo que podría ser la química 1, la química general, la química inorgánica, etc. Es un reto muy complejo, pero es la propuesta. Eso sería mi respuesta. Antes de pasar al enlace con las sedes, a mí me gustaría que completara esta intervención con
el papel que juega el laboratorio o las experiencias en el laboratorio para establecer esa red básica de los conocimientos. Una vez concluida su respuesta, pasamos a los enlaces con las sedes, por favor. Sí, maestra. La función del laboratorio simplemente es imprescindible. Es decir, que recordando lo que yo comentaba hace rato, que si no se puede equiparar aprendizaje con la asimilación del conocimiento, y la asimilación del conocimiento está más ligado al conocimiento científico, el aprendizaje no se puede despreciar, no se puede ser omiso a las habilidades que debe desarrollar el científico o el futuro científico o a quien pretendemos que entre en la cultura científica, habilidades que serán el refuerzo de lo que su estructura cognitiva le está indicando. Es decir, si hay relaciones lógicas establecidas para la definición de un concepto bien formado en la mente de un sujeto, este tendrá que ponerlo en práctica, tendrá que observar, tendrá que llevar a la práctica esos conceptos. Y el uso de sus habilidades, sus capacidades, que se van a externar en el manejo de equipo, de cristalería, de microscopios, instrumental, es fundamental también porque el manejo de cierta herramienta, cierto instrumento, estará guiada por este conjunto de conceptos y sus relaciones que determinan cierta lógica en la naturaleza o interpretación lógica de la naturaleza. Y para intervenir en esa naturaleza, desde una molécula, un átomo, o una solución, o una célula, el protagonista, el aprendiz, debe intervenir esa naturaleza, ese átomo, esa molécula, esa célula, a través de las herramientas que tiene. Así que el manejo básico, mínimo, de esa herramienta, de ese instrumento, de esa cristalería, no puede dejarse a un lado. Máxime que cada vez hay mejores equipos, más sofisticados, con la electrónica, que le van a implicar al aprendiz de científico habilidades que antes ni pensábamos. Antes, quienes entrábamos al laboratorio, hablábamos de habilidades manuales analógicas, ¿no? El manejo del microscopio, el manejo de un espectrógrafo, de un espectrofotómetro, del manejo de tubos de ensayo, etc. Pero ahora implica la bioinformática, los software, el manejo de la computadora imprescindible, todos los programas que controlan los equipos, todo está, prácticamente cualquier equipo está computarizado. Y eso es parte de la práctica, eso es parte del laboratorio, así que no podemos obviarlo. Bien, daremos paso a los enlaces con las diferentes sedes y para ello le pedimos a Cisimar que prepare su pregunta y les recordamos, por favor, dar su nombre, la academia a la que pertenecen y para que sea clara su participación. Adelante, Cisimar. Sí, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, sí. Muy bien, mi nombre es Alejandro Marín, del Departamento de Desarrollo de Tecnologías. Mi duda es relativa a que yo he realizado pequeños ejercicios en cuanto a la forma de darle la importancia a procesos de alimenticios, de procesos para obtención de productos alimenticios. Y en un grupo les he remarcado más la importancia de lo que tiene el fin del último de obtención del producto, y en otros lo he dejado más a la ligera para comparar efectivamente lo que estaba comentando el doctor en relación a las minimizaciones de los procesos sencillos de los conocimientos. Y aprecio que definitivamente los muchachos de media superior, la gran mayoría, pues no está dentro de su interés obtener un conocimiento completo, pero sí a los que se les resalta la importancia lo toman con mayor necesidad de aprendizaje.
Entonces, quisiera que me comentara algo al respecto de esa comparación, doctor, por favor. Sí, Alejandro. En primer lugar, qué interesante que usted tenga la oportunidad de hacer un cuasi experimento, ¿verdad? Eso es muy bueno. Eso es parte también del acercamiento al problema. Pero cuando usted dice que en un grupo se trabaja un conocimiento un poco más ligero, a lo mejor me parece que la palabra no es muy afortunada. Cuando yo hablé de minimizar la cantidad de conceptos, llevar a masa crítica de contenidos, un plan de estudios o un currículum o un programa, es tener claro un conjunto de conceptos que, de acuerdo a los especialistas, al cuerpo de profesores, a la literatura, etcétera, sería el cuerpo básico para saber, o para, no saber, para intentar hacer llegar el conocimiento de esa ciencia a un estudiante. Pero al contrario de ser ligero, eso es, a mi juicio, y también el juicio de otros colegas, sumamente complejo, porque no solamente es la cantidad de información que se va a administrar, porque si se administra una cantidad de información en distintos niveles, por ejemplo, menor información a un grupo, mayor información a otro grupo, pero el resto de actividades, por ejemplo, compromiso con la cátedra de parte del profesor, compromiso de los estudiantes con su labor de aprendizaje, pertinencia de lo que se está haciendo, es decir, qué tipo de libros se están utilizando, si se está usando artículos científicos, si se tiene un laboratorio montado, si se tienen prácticas diseñadas para incidir en la realidad, etcétera. Si todas esas cosas no se toman en cuenta, entonces la simple diferencia de cantidad de información no sería a lo que yo me estoy refiriendo. A lo mejor eso sí sería una ligereza, ¿verdad? Darle menos información a un grupo y darle mucha información a otro grupo y dejar que las cosas trabajen. Más bien, la idea de la minimización de conceptos es precisamente para profundizar en las relaciones que se establecen entre un concepto y otro. Y eso implica el desarrollo de ciertas estrategias de aula o didácticas, si se quiere, que están establecidas de acuerdo a teorías cognitivas y constructivistas, tales como los mapas conceptuales, los mapas... Se cortó otra vez. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. de mayor alcance, y a lo mejor el tiempo no alcanza a veces. Eso entonces hace que la situación del aula, la actividad del profesor, en vez de minimizarse, se complejiza o hasta se complica. Se vuelve más complicado poder cumplir y a veces no alcanza el tiempo, no se logra ver todo lo que se quiso. De ahí que también entonces se requiere una organización donde en primer lugar se jerarquicen los contenidos, pero también se jerarquicen las actividades, de tal manera que no se pierda de vista en que no es simplemente aligerar los contenidos y hacer que los alumnos hagan un poquito lo que quieran, ¿verdad? Eso no cumpliría la función. Tanto igual o peor que en el otro extremo de darle mucha información a los alumnos y presionarlos tanto que resultan odiando a la materia, odiando la química y por simple rechazo y negación de algo no van a aprender. Es como un equilibrio. Entonces yo pienso que para ya involucrarme en lo que usted está haciendo, Alejandro, si tiene dos grupos de alumnos donde va a experimentar con distintos mecanismos, podría ensayar, a lo mejor, si quisiera, con lo que estoy proponiendo, minimizando el tipo de conceptos, pero sobrecargando lo que le decía, el compromiso, la importancia que se le asigne a lo que se va a aprender y el significado que tiene para conceptos futuros. Serán base para asimilar conceptos que vendrán más adelante. Y este es un compromiso por parte del alumno
y que va más allá de acreditar el curso, de sacar un 8 o sacar un 9 y ya olvidarse del problema. No sé si contesté o habría otras cosas que quisiera comentar, Alejandro. Sí, es básicamente lo que yo quería ahondar en todos estos elementos que de alguna u otra manera en ocasiones, como usted menciona, me absorben más tiempo de repente cuando manejamos material didáctico, o me absorbe más tiempo cuando estoy manejando el desarrollo mismo de la práctica, y cuando hago el reforzamiento de los conocimientos resulta que los muchachos pues están dispersos y no recuerdan algo importante que yo les dije que era prioritario para un proceso, y ya empiezan los procesos de recuerdo, pero no de todos los integrantes del grupo, sino los muchachos que definitivamente van tomando la vocación hacia las carreras químico-biológicas, ¿verdad? Es la intención de este bachillerato donde pertenezco. Y bueno, acá en el CICIMAR, que es posgrado, pues aquí son procesos de investigación donde los muchachos prácticamente son autónomos, ¿no? Muy bien, gracias, doctor, hasta luego. Gracias, CICIMAR. Perdón. Gracias, CICIMAR. Vamos ahora con UPIS, la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, escucho. Bueno, agradecer primero al doctor. Creo que abarcó un tema muy importante porque pertenezco a la Academia de Bioingeniería en el área de ambiental y doy una materia que se llama Química Ambiental 2, lo cual sí me ha resultado un poquito complejo la dinámica en la estructura de la planeación didáctica. Nada más aquí preguntarle al doctor si puede darme alguna recomendación, algún factor que me apoye a consolidar lo que es el aprendizaje utilizando la lógica del mundo externo. Maestra, no escuché su nombre, pero bueno, no hay... Ay, perdón, soy la maestra Mónica Chávez, disculpe. Mónica. Sí. Mucho gusto, maestra Mónica. Gracias. El problema de la química ambiental va a ser el mismo del que yo mencionaba hace ratito de la química. Tenemos el gran problema de que tenemos muy pocos referentes en la realidad para establecer estrategias didácticas. Pero ya que me pide alguna sugerencia, me voy a permitir decirle que realicé un estudio en bachillerato y otro en secundaria hace algunos años sobre conceptos básicos de ecología y que estaban relacionados con currículos que están más que con lo ecológico, con lo ambiental. Y lo que fuimos descubriendo es que hay conceptos que están plenamente consolidados en el lenguaje ecológico o en el lenguaje de lo ambiental, si se quiere, y que podemos decir que la escuela no es necesaria para incidir en ellos. Sin embargo, hay otros conceptos de la misma ciencia que, a pesar de los cursos, a pesar de la formación, a pesar de procesos de incentivación o de concientización de lo ambiental, no logran ser incorporados, ser percibidos bajo la concepción científica que se requiere en la mayoría de estos alumnos que estudiamos, tanto de secundaria como de bachillerato. Extrapolando eso a la población en general, también ocurre lo mismo. Hay muchas personas que por los medios de difusión están ya permeados por ciertas ideas, por ciertas palabras, pero su concepción es muy alejada de lo que la ciencia quiere decir. Esto seguramente también está ocurriendo en formaciones especializadas, concretamente en un curso como el de usted, en la carrera de bioingeniería y en cursos de química ambiental, donde asumimos que nuestros estudiantes tienen ciertos conceptos claros, pero no es así.
Y al revés, imaginamos que algunos conceptos no están claros y sin embargo sí los traen muy claros. Entonces lo que yo propongo aquí concretamente es establecer un pequeño cuestionario que se utilice como una herramienta de valoración cognitiva donde se pueda discriminar a estos conceptos, donde en una muestra representativa de estudiantes que ya hayan cursado esta materia, preguntarles qué conceptos y cómo, qué conceptos se entienden y cómo lo entienden. Y de ahí poder tener un bagaje mínimo de conceptos que pueden ser un poco eliminados del currículum y otros, por lo refractario de ellos mismos, por lo difícil de ser aprendidos, dedicarles más tiempo en el desarrollo del curso. ¿Cuáles serían esos conceptos? No se los podría mencionar ahorita, pero tendría que ser producto de una pequeña investigación que realizara dentro de su ámbito de trabajo, maestro. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos a CECIT 6, Miguel Otón de Mendizábal. Por favor, recuerden presentar su nombre, su academia o departamento y su aportación. Adelante, de favor. CECIT 6. Por favor. Adelante, CECIT 6, con su aportación. ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escuchan? Vamos a pasar con SEC Campeche, porque parece ser que CECIT 6 no nos está escuchando. A ver, si nos da su aportación, por Buenas favor, tardes. SEC Campeche. Sí, buenas tardes, de Buenas Campeche, tardes. Carmen Cubillas, de Educación Continua. Primero que nada, agradecerle al doctor Sergio sus comentarios, toda la experiencia que nos hace favor de compartir, que es importantísimo para nosotros. Yo quisiera pedirle, en el caso, por ejemplo, mi perfil no tiene nada que ver con química o bioquímica, pero mi trabajo se ha centrado en tratar de entender un poco el aspecto de la docencia, los maestros de todas las áreas. Por eso me interesa mucho tomar cualquier tipo de seminario sin importar la disciplina a la que estén destinados, porque me he encontrado que tanto en educación básica y en ocasiones hasta superior, pues los docentes tienen muchas deficiencias, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando usted comenta sobre la importancia que debe, el conocimiento que el docente debe de hacer sobre el hecho de que debe de ser un comunicador, pero que también debe poner en práctica el conocimiento que necesita reforzar por parte de los alumnos. Mi pregunta es la siguiente: tomando en cuenta que no es mi perfil el área de la bioquímica o la física, ¿qué consejo, qué recomendación puede darles usted a los maestros, a los docentes que se excusan en que sus alumnos no aprenden porque no cuentan con laboratorios? Gracias. Sí, maestra Carmen, gracias. No es muy complicada la respuesta porque la comparten muchos profesores en distintos ámbitos. Cuando no hay laboratorios, hay que diseñarlos, hay que desarrollarlos, hay que utilizar lo que se tiene a la mano, el laboratorio de cocina. Esto lo puse en práctica en una ocasión con alumnos de un curso optativo donde yo contaba con un aula, pero no se me proporcionaba el laboratorio. Entonces diseñamos, era un curso sobre identificación y no recuerdo exactamente el nombre, pero tenía que ver con ADN y ARN, identificación y definición de los ácidos nucleicos. No contábamos con laboratorio, entonces con los alumnos diseñamos unas prácticas que tuvieran dos condiciones. La primera condición